Bueno, vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Y en estos días hemos estado pensando en cómo el Señor nos bendijo con este lugar. Y yo sé que muchos de ustedes también han tenido la bendición de adquirir de pronto una propiedad a lo largo de los años. Y el tema que quiero tratar hoy se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo número 12. Y el título del sermón hoy es Grietas en el templo. ¿Quién de ustedes en su casa alguna vez, después de un temblor, han visto una grieta que aparece en una pared? Usted dice, uy, esto no estaba aquí. ¿A alguien le ha pasado eso? O que allá en la empresa donde usted está ve una grieta. Pues vamos a hablar de grietas en el templo. Dice así, Joás comenzó a reinar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Así que era un hombre que recibía consejos y asesoría. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota o el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. ¿Cuántos años después de dar la orden, de recoger ofrendas, de tener el dinero, de tener todo listo? ¿Cuántos se demoraron? 23 años. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿por qué no han reparado el templo? ¿Por qué? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente, y cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor, y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor. Los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapiedreros también utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. Muchos de nosotros en el devocional hemos leído este pasaje. El rey toma la decisión de reparar, porque hay grietas en el templo. Da la orden de recoger el dinero, recogen ofrendas, pero no hacían nada. Así que el dinero solo no va a reparar grietas.
Y pasan los días, pasan los meses y pasan los años, más de 20 años, hasta que por fin como que despertaron, pero tenemos que hacer algo. Y es impresionante la cantidad de dinero que nosotros, por ejemplo, como iglesia, hemos tenido que usar para la construcción y para otras reparaciones constantes que hacemos aquí. Cuando queremos hacer una cosa, aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. He recibido de parte del Señor un edificio que ya tiene más de 50 años, este edificio. Y obviamente, después de tantos años de haber sido construido, con el pasar del tiempo, hemos necesitado urgentemente hacer reparaciones que han sido sumamente costosas, porque entre más grande, más gastos. Y en algunos lugares de este edificio, de pronto usted va a encontrar grietas. Sí. Y en los próximos años, obviamente, vamos a tener que hacer reparaciones mayores. ¿Qué pasa si no las hacemos a tiempo? Este edificio puede colapsar y causar muchos daños a muchos de nosotros. Un edificio viejo. Ahora, igualmente en nuestras vidas, las grietas son causadas en nuestro propio ser por el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, viviendo en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros viajes, en nuestros negocios, el tiempo va haciendo mella y va causando grietas en nuestras relaciones. Las lluvias. La lluvia también va haciendo daños. De vez en cuando aquí aparece una gotera. ¿Y quién se sube por allá? Toca hacer maromas por lo alto. Pero en nuestra vida también hay lluvias. Lluvias. Y la palabra del Señor dice que a veces el techo se cae por la irresponsabilidad del dueño, que deja que la gotera caiga y caiga y caiga. Yo sé que algunos de ustedes lo que hacen es poner un plato encima de la cama y así duermen, con la goterita, tac, 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 pero no lo cambian. Mañana y 20 años, y cuando ¡pum!, se vino a tierra ese techo. Vientos fuertes que han estremecido el edificio de nuestra vida. ¿Quién ha tenido fuertes vientos en la vida? Malas noticias, pérdidas, fuertes vientos que soplan y nos sacuden. Huracanes que han venido a arrasar nuestra vida y tirarnos al piso. Pero por otro lado también el mismo peso de la estructura. Si ustedes suben allá a ese techo, eso está hecho de hierro. Y eso debe pesar toneladas y toneladas y toneladas. El mismo peso va pasando. Llegará un tiempo en que ¿qué hay que hacer? Tumbar todo eso y hacerlo de nuevo. Porque los años van haciendo mella. Así que en nuestras vidas, mis hermanos, nuestras vidas están ligadas a muchas enseñanzas clave de la Biblia. Y vamos a descubrir que Dios, al principio, decidió habitar en lugares específicos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, nos habla que Dios decidió habitar en una carpa, en un tabernáculo de reunión, que Dios le reveló a Moisés que lo construyera. Y Dios decidió vivir allí. Entonces los israelitas iban avanzando por el desierto, pero tenían un tabernáculo que se podía desbaratar. Y lo movían, lo llevaban de un lado a otro. Luego acampaban, lo instalaban las otras carpas del pueblo por las tribus de Israel, y en el centro estaba ese gran tabernáculo, esa tienda de reunión. Mire lo que dice la Biblia. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento.
Y cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia carpa. Es cosa solemne. Es decir, cuando Moisés decidía ir a esa carpa, todo el mundo salía a la puerta de su tienda con su familia y se quedaba de pie mientras Moisés avanzaba hacia allá. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que él entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor, ¿qué hacía? Hablaba con Moisés. Era una conversación cara a cara. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa. ¿Y qué hacía? Se inclinaba. Porque veían que la presencia de Dios venía a habitar en esa tienda mientras Moisés hablaba con Dios. Decisiones de Dios. Luego, esa carpa, en los tiempos del rey David, David dijo, no es justo que yo viva en un palacio y que el Señor se adore en una carpa. No, la casa del Señor tiene que ser la mejor de la mejor. Así que él decidió reunir dinero de su propio tesoro, de su propio bolsillo, motivó al pueblo, levantó y decidió construirle una casa de Dios. Y dijo, no me daré descanso hasta construirla. Y cuando ya él iba a empezar la obra, Dios le dijo, no, tu deseo es muy bueno, pero no te voy a permitir que tú la construyas. Pero voy a permitir que tu hijo levante esa visión, ese sueño tuyo. Es tu hijo Salomón el que lo va a hacer. Así que dale el dinero, dale todo, dale las instrucciones, dale los planos, el diseño, todo, para que sea él el que lo construya, porque usted ha sido un hombre de mucha guerra y mucha sangre. Entonces Salomón dedicó todos sus esfuerzos y construyó ese templo que fue reconocido como una de las maravillas del mundo de su tiempo. Era una preciosura de templo. Y Dios decide habitar en ese templo porque le gustó el detalle de David. Cuando ya David está viejito y entiende que él no puede construir esa casa para Dios, le da la orden a su hijo para que su hijo lo haga. Y mire lo que le dice. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Mire qué recomendación da ese padre a su hijo. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Qué bueno cuando nuestra fe se va heredando al correr de los años y a través de nuestra propia descendencia. Y le da instrucciones claras y le dice, Salomón, adóralo y sírvelo de todo corazón. Y con una mente, ¿en qué condiciones? Dispuesta. Cuando voy a adorar a Dios, voy con una mente dispuesta, voy a lo que voy. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Él lo conoce. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, Él te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala y los depósitos, las habitaciones de planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de expiación.
Salomón recibe la instrucción de su padre. Y no solo la instrucción material, los diseños, sino le dice: sírvelo, adórelo, mente dispuesta, corazón dispuesto, toma las cosas de Dios en serio. En serio. Y Salomón tomó la iniciativa y lo hizo. Su padre muere y él va a gobernar a Israel y saca adelante este proyecto. Y cuando se construye este templo, era una de las maravillas del mundo, y el pueblo judío que vivía en toda la extensión del mundo venían a Jerusalén a adorar al Señor en ese lugar. Pero hay otro lugar que Dios decidió habitar. Ya dijimos, el primero en el tabernáculo de reunión en una carpa, y ahora en un edificio sofisticado. Y en alguna ocasión, el mismo David dijo que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, y que Él no necesita templos por manos humanas, una casa humana, en un edificio. Entonces Dios decidió habitar en otra casa, decidió habitar en otro edificio. Capítulo 17 del libro de los Hechos dice así: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene necesidad, ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Entonces, está hablando aquí Lucas acerca de un mensaje que transmite Pablo. El Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por manos humanas. No, Él no necesita de nosotros, para nada, no. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice: ¿quién es ese nuevo templo? ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos, ¿qué somos? El templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces Dios decidió habitar en un tabernáculo, en una tienda, en el famoso templo de Salomón, pero también decidió habitar en nuestros cuerpos. Por eso Él es claro al decirnos en 1 Corintios 6, versos 19 y 20 lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Porque nuestro cuerpo, Dios decidió habitar en nuestro cuerpo. En el mismo capítulo 6, verso 16 dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, el Dios que vive. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la decisión de Dios habitar en nosotros como templos del Dios viviente. Pero Él prometió que vivirá en y con, y será nuestro Dios y seremos su pueblo. Por lo tanto, de este templo es el que vamos a hablar en esta hora. Porque este templo que somos nosotros, vamos a revisar algunas de las grietas
que posiblemente se están formando en su templo. Y las vamos a descubrir. ¿Para qué? Para repararlas. Así de sencillo, para repararlas. Antes de que colapse el edificio y el daño sea grande para otros y para nosotros. Porque las grietas en nuestro propio ser, si no las reparamos, no solamente nos afectan a nosotros, van a afectar a su esposa, a su esposo, a sus hijos y a su familia. Así que usted no puede pasar olímpicamente, como dijo Salomón, como le dijo David a Salomón. Ponte serio, toma las cosas en serio. Hay que servirle a Dios, hay que adorarlo con corazón, con mente dispuesta. Hay que ponerle los 5 sentidos. Con Dios las cosas son a otro precio. Ponte serio con Dios. Entonces, en nuestra vida y en nuestro trabajo pastoral a lo largo de los años, hemos tenido que tratar con grietas que se van formando en la vida de las personas. Se van formando poquito a poco, poco a poco. Y si usted no las resana, si usted no las cura, si usted no toma decisiones, su edificio va a colapsar y va a afectar su propia vida, pero también va a afectar a su familia, porque las decisiones que usted tome o las consecuencias de sus decisiones van a afectar su propia vida y la vida de los demás. La primera grieta que vamos a tratar en este edificio se llaman las grietas del gozo. Jeremías capítulo 25, verso 8 al 11. El gozo. No estamos hablando de la felicidad, ni de la alegría. Estamos hablando del gozo. El profeta dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese no depende de las circunstancias, porque la felicidad y la alegría depende de qué. Nació un hijo, me gané un dinero, compré una casa nueva, estoy estrenando un vehículo. Eso produce alegría. Pero el gozo es algo que es directamente de Dios. Es la relación seria con Dios. Y dice la palabra del Señor que Jeremías le habla al pueblo y le dice, mire, yo sé que ustedes aman ese templo. Y ustedes dicen templo, templo, templo. El templo del Señor está con nosotros. Y si ese templo está con nosotros, nadie nos va a hacer daño. Nadie nos va a invadir, ni nadie nos va a atacar, porque la presencia de Dios está allí. Entonces, el pueblo empezó a amar más el templo que al Señor del templo. Es como cuando uno empieza a adorar más las bendiciones que Él le da al que le bendice. No se embobe con la bendición. Eso es bonito. Disfrute las bendiciones, pero no se embobe con eso. Embóbese con Dios. Ámelo a Él. Y sepa cuál es el propósito de Dios en su vida, para que utilice todo lo que tiene y lo que recibe para la gloria del reino, para establecer el reino de Dios. Y Jeremías tiene que hablarle al pueblo, porque Dios se ha dado cuenta que este pueblo perdió el gozo, perdió la satisfacción en Dios, perdió ese primer amor, perdió esa motivación. Entonces Jeremías tiene que pararse en serio y hablarle a su pueblo y decirle, mire, esto es lo que Dios dice. O reparan esa grieta del gozo o va a suceder esto. Y ser profeta no es fácil, porque un profeta tiene que decirle en la cara las cosas a uno y sacudirlo. Entonces mire lo que dice Jeremías. Ahora, el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, ustedes han tenido experiencias
Como padres que le dicen al hijo, mire, cambie, mire, no se meta en deudas, mire, no tome estas decisiones. Mi hijo. ¿Y qué hace el hijo? Se tapa la oreja, se tapa la otra. Así es el pueblo. Cuando pierde ese gozo, empieza a rechazar la voz de Dios. Como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Un hijo del diablo y lo está nombrando hijo representante. ¿Para qué? Para que venga y le fastidie la vida. Los traeré contra esta tierra. Los traeré contra esta tierra que tiene ese templo tan bonito. Y contra las naciones vecinas. A ustedes. Fíjese cómo reaccionaría una persona del pueblo cuando su propio profeta les dice esto. A ustedes los destruirá por completo y los convertiré en objeto de horror. Oiga, que alguien pase al lado de uno y diga, uy, no, uy, no, uy, no, objeto de horror. Los convertiré en objeto de desprecio y los convertiré en objeto de ruina para siempre. ¿A quién de ustedes le gustaría que Jeremías le hubiese dado este mensaje? Pues que son mensajes para reparar grietas. Y ellos se quedan así, plop. Y le sigue diciendo, quitaré de ustedes la risa. ¿Cuántos de ustedes les gustan los chistes? ¿Cierto? Bueno. Pero cuando Dios le quita la risa a uno, ya no hay un motivo por el cual reírse. Muy chistosito, pues venga. Quitaré de ustedes la risa y les quitaré las canciones alegres. Ahora que viene la Feria de Cali con el grupo Nietzsche. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Ya uno viejito ya no habla de amor ni en esas cosas, ya eso ya como que le sabe a feo. Pero ver unos novios ahí besándose, abrazándose y diciendo cosas, muchachos, uno dice, uno no se saborea ni nada, pero uno dice, chévere la juventud, ¿no? Pero le dice, las voces felices de los novios y de las novias no se oirán más. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. ¿Quién se aguanta eso? A Maduro no se lo aguantan y ya lleva como 20 y pico de años. Pero aquí son 70 años. Pregunto, mis hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué cosas han hecho estragos en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad usted sintió gozo? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuáles son las grietas en su vida que causan la ausencia de gozo? ¿Qué es lo que le quita el gozo? Atrévase a repararlas, porque si no lo hace a tiempo, la destrucción es inminente. El profeta le dice al pueblo, mire, el Señor va a quitarles. Tomen la decisión. ¿Y por qué les dijo todas esas palabras duras? Porque el Señor les reclamó, ustedes no han querido ¿qué? Escucharme. Dios le dice, no quiero escuchar. Entonces yo le invito a que usted se atreva a ser feliz.
No deje que su orgullo le lleve a vivir el resto de su vida de una forma miserable. No experimente el cautiverio. Los israelitas llegaron los de ese imperio, quemaron la ciudad, destruyeron las murallas, quemaron ese templo, se llevaron todos los utensilios, se acabó todo y se lo llevó cautivos. Entonces, solo por haberse revelado a Dios y no haber querido oír la voz de Dios. Mi hermano, la felicidad, o mejor dicho, el gozo es cuando lo que piensas y lo que dices y lo que haces está en armonía. No lo olvide. Cuando lo que usted piensa, lo que dice y lo que hace está en armonía. Mi mente en el Señor. Lo que yo digo, lo que yo hago, eso me hace a mí plenamente feliz si tengo al Señor en mi corazón. Y yo sé que el gozo es diferente a la felicidad, porque la felicidad depende de lo que suceda. En cambio, el gozo es algo interno, algo interno. Y hay alguien aquí que no quiere lo que tú tienes. Podríamos decir que es como el envidioso. El enemigo quiere solo que tú pierdas lo que tú tienes. ¿Y sabe qué es lo que uno tiene? El gozo del Señor. No permitamos eso. A veces, mis hermanos, Dios no nos cambia una situación en la que estemos viviendo, porque lo que Él quiere es cambiar nuestro corazón, no la situación. Y cuando cambiamos nuestro corazón, nuestra situación es totalmente diferente. La segunda grieta es la grieta del amor. Primera de Juan dice así: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si usted piensa que nadie vale la pena para amar, empiece amando a Dios por sobre todo. Y una vez que usted llegue a amar a Dios, Él le va a poner un amor increíble en su corazón por las personas que están cerca de usted. Aquellos que nos era difícil amar, los llegamos a amar porque Dios ha puesto en nosotros esa capacidad. Y no se olvide que si usted está urgido o urgida de amor, yo necesito que alguien me ame, empiece a amar. Recuerde que lo que uno siembra, eso también va a cosechar. Dice la palabra de Dios que si usted quiere tener amigos, debe mostrarse amigo. Cuando el pastor está terminando de predicar y empieza a sonar la música, usted se levanta y se va. No, usted debe ser el último que se va. Salude, haga amigos, relaciones. Eso es muy bonito con sus compañeros de clase, etc. Es que el amor es como la gravedad, porque hace que las personas se sientan atraídas por otras. Pero el amor no solamente es gravedad, también es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que no nos extingamos en ese egoísmo, solo yo, yo y yo. Así que el amor es más que un sentimiento, es un compromiso con otra persona. Pero cuando dice la palabra, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra?
Y él dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Tercera grieta, y con esto termino. La grieta de la gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hace pocos días celebramos la cena de acción de gracias y levantamos una urna de peticiones y de deseos y ya estamos orando por ella. Pero esa cena es una cena de acción de gracias donde cada uno testifica y comenta por qué está agradecido. Pero pregunto, ¿qué le ha sucedido en la vida que usted no pueda ser agradecido? Nadie, mi hermano, tiene la obligación de servirle. Nadie. Pero si alguien te ha servido, sea agradecido. Disfrute la buena sensación que causa decir gracias. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Fueron sanados y liberados, pero solo uno causó una buena sensación en el Señor. De los 10, uno volvió a decir gracias. Entonces es una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Gracias. Viva agradecido a Dios por la vida. Yo sé que aquí hay personas que tienen 40, 50, 60, 70 años. En días pasados estábamos hablando con alguien que perdió uno de sus hijos. No es de aquí de la iglesia, pero una persona de otra parte que hablábamos. Me contaba y me decía, pastor, mi hija de 12 años se ahorcó. Se quitó la vida. Un niño de 12 años no quiere vivir. Hay que vivir agradecido a Dios por nuestra vida. Que por cierto, nuestra vida puede ser mejor de lo que es si damos gracias por todo lo que nosotros vivimos. Recuerde que esa es la voluntad de Dios. Ay, yo estoy buscando la voluntad de Dios, y llevo 3 días de ayuno, 40 días de ayuno, 365 días de ayuno buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecido. Dele gracias por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por lo que tiene, por la vida, mi hermano. Hay gente que está enferma en esas clínicas con unas enfermedades terribles. Hay gente que no puede comer y tiene todo el dinero del mundo y no puede comer. Usted puede comer lo que quiera. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Nunca se le olvide esto. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Ser. Mi esposa estaba hablando esta mañana de raíces al grupo de alabanza y a los servidores. Y las raíces se van sembrando cuando uno quiere tener un fruto, ¿no? Si usted quiere saber cuál es la raíz de todo bien, mire, esa es una plantica que se llama todo lo que produce es bueno. Y yo quiero que todo lo que haga es bueno para que la raíz de todo bien crezca. Tiene que crecer en la tierra de la gratitud. Sea agradecido, y hermano. ¿Por qué? Porque la gratitud convierte lo que no tenemos, oiga bien, en suficiente. Si usted es agradecido y no tengo esto, no tengo, es la señal de un alma noble, de una persona que está consagrada al Señor. La gratitud no es la más importante, pero sí es, oiga bien, la madre de todas las demás virtudes. Si usted es agradecido,
sepa que la gratitud es el recipiente de lo dijimos en la noche de acción de gracias. La gratitud es el recipiente de la bendición. Entonces, cuando una persona tiene grietas en su templo, con la gratitud, por ahí se va la bendición. No hay recipiente, no hay recipiente. Colóquese de pie, mi hermano. Hay un salmo que es el Salmo 143, versículo 10. Salmo 43, 10. Lo vamos a leer todos al tiempo. Entonces recuerden, mis hermanos, que Dios decidió habitar en templos. Primero en una carpa, luego en un templo sofisticado y después dijo, no, yo quiero habitar en templos humanos. Somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esas grietas. La primera grieta, la grieta del gozo. La segunda, del amor. Y la tercera, la gratitud. Mire lo que decía el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Qué tremendo. Y la voluntad perfecta de Dios es que seamos agradecidos. Y David le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Hay alguien aquí que esté con alguna de estas 3 grietas afectando su vida? Cierre sus ojos.